Muy buenos días, estimados estudiantes de biología. Bienvenidos a la quinta semana de clase. Hoy trataremos sobre la célula. ¿Por qué es importante el estudio de la célula? Sobre todo para un estudiante de educación, sea la especialidad que tenga. ¿Por qué es importante conocer la célula? Porque la neurona es una célula. Y la neurona es, digamos, eh, la célula que se encuentra en el cerebro. Por lo tanto, es la responsable del aprendizaje. Ese término que vamos a utilizar nosotros, los profesores, como aprendizaje, como, como conocimiento, como inteligencia, todas esas facultades cerebrales se desarrollan gracias a la neurona. O sea, la neurona, en pocas palabras, ha hecho posible ese tipo de facultades que tiene el cerebro a la hora de conocer una realidad existente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, profesor. Muy bien. Entonces, en este sentido, ¿qué tipo de neuronas están viendo ustedes aquí mostrando en esta figura? Es una célula, perdón, ¿qué tipo de célula estamos viendo en esta figura? ¿Es una célula procariota o una célula eucariota? ¿Qué tipo de célula sería que se está mostrando aquí? A ver. Profesor, yo digo que es una célula eucariota, porque se ve en el centro una especie de núcleo, o sea, una envoltura, y hasta donde yo sé, los procariotas no tienen una cápside para el núcleo. Muy bien. A ver la otra señorita, ¿qué cosa estaba por decir también? Sí, es la misma, profesor, que como tienen núcleo, las procariotas no tienen porque son bacterias. Exacto. Entonces, aquí la definición bien claro lo da el núcleo, ¿no? Vamos a ver que es una célula eucariota. Por lo tanto, la neurona tiene una cierta similitud con esta aquí, ¿no? Que también es una célula eucariota de nuestra neurona, ¿no? Pero solo que nuestra neurona está en un tejido que es el tejido nervioso, ¿no? El tejido del cerebro, ¿no? Esta aquí es una célula que no forma tejidos, no sé si pueden ver, está sola, ¿no? Por lo tanto, a qué reino creen que es de las eucariotas que existen? Ya sabemos que no puede ser bacteria, porque si fuera bacteria, sería pues procariota, esta no lo va a ser. Entonces, a ver, ¿qué tipo de reino sería esta que está aquí? ¿Sería un reino de las plantas, reino de los hongos, o sea, reino fungi, reino de las algas, reino cronista, reino protozoario, o protozoa, o reino animalia? A ver, ¿cuál de esos cinco que he dicho sería esta aquí? Tentativamente, ¿cuál creen que sería? No importa que se equivoquen, vamos. Del reino animal, profesor. Parece que fuera el reino animal, ¿no? A ver, les pregunto. O sea, no puedo, podría decir que es fungi o podría decir que es Fungi, profesor. he confundido. ¿Reino fungi o qué más? Me dijo el joven, disculpe. Le dije Fungi. ¿Cómo dice? ¿Placleque? No escuché bien. La planta, o planta. sea, plantae. Yo había Plantae. escuchado. Ya. A ver, vamos a por descarte. Animal no puede ser porque los animales forman tejidos y esta es una célula sola, ¿no es cierto? Por lo tanto, no existe ningún animal a nivel unicelular. Todos los animales son pluricelulares. ¿Está bien? Entonces, animal la descartamos. Protozoario y distinto animal. Ojo, los protozoarios es otro reino diferente a los animales. Los animales, en pocas palabras, decimos animales a todos los que están formados por tejidos. ¿Está bien? Y los protozoarios si bien es cierto, vamos a decir, en la línea evolutiva, son ancestros de los animales, pero pues eso no significa que sea lo mismo, ¿no? Entonces, animal no puede ser, vegetal tampoco, porque los vegetales
tiene una pared celular. Acá no hay ninguna pared celular. No sé si pueden ver. Está la membrana solita, ¿sí o no? ¿La ven o no lo ven? La membrana está inclusive como queriendo moverse. No sé si pueden ver. Como que la célula quiere moverse, trasladarse de un momento a otro. Y ven unos cilios aquí para cambiar de un sitio para otro. Como que quiere irse a un lugar, no sé a dónde se está yendo la pobre célula. No sé si lo ven. Sí, profesor, la pared celular en los vegetales es rígida. En cambio, aquí Claro, parece como si fuera viscoso, como si fuera un líquido. claro. Entonces, esas dos las descartamos. Aparte de los vegetales, lo mismo, ¿no? Decimos vegetales del reino Plantae, todas las plantas son pluricelulares, o sea, animales y vegetales tienen algo en común que son pluricelulares. El reino cromista, que son para algas, ahí sí va a entrar los unicelulares, es otro reino. ¿Está bien? Ahí sí. Ahí sí va a haber unicelulares en ese sentido y bacterias en ese sentido. Los fungis, los hongos, si bien es cierto, pueden trasladarse, pero ningún hongo tiene cilios, así como ustedes pueden ver. Y aparte los hongos tienen también una pared celular. Entonces, descartamos a ese y nos quedamos con cromista o protista. Uno o los dos, ¿no? O sea, puede ser un protozoario o una alga con cilios, ¿no? Esa es una alga media rara. Por ejemplo, hay una eulena que en realidad hasta ahora nos rompe la cabeza a algunos biólogos. No sabemos si ponerlo para reino cromista o para reino protozoa, porque en realidad cumple con los dos requisitos, ¿no? Pero bueno, es por eso que algunos dicen que el reino cromista y el reino protozoa, como tal, no hay, sino un reino proctista, porque si no, a la eulena no sabrías cómo diferenciarlo, ¿no? Pero ahorita vamos a ver esa diferencia ya última que ha habido y que hemos descubierto en dónde va, ¿no? Entonces, eso ya vamos a hablarlo luego, ¿no? Entonces, en esta mirada, lo que vemos es eso, ¿no? Es una célula que se puede movilizar, que puede ser cromista o puede ser protozoa. ¿Y cómo descartamos? Bueno, los protozoas generalmente tienen, digamos, no van a tener clorofila, ¿no? Aquí no se puede saber si tiene clorofila o no tiene clorofila. Entonces, como no se puede saber, desconocemos, ¿no? Porque este dibujo es un esquema, no una foto, ¿no? Lo que sí podemos decir que en uno de los reinos es, ¿no? O sea, o es reino cromista o el reino protozoa. Y aquí vemos que es una eucariota, que tiene su núcleo, ¿no? Y que tiene aquí algunas organelas, como que ribosomas, ¿no? Un aparato de Golgi, ¿no? Etcétera, etcétera. Es una representación, ¿no? De la célula, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo es que esta célula que está entre el reino cromista, el reino protozoa, se convierte en reino animal para luego especializarse la célula? ¿Por qué? Porque en los animales van a ser células especializadas y hasta llegar a una célula recontra super especializada como es la neurona, donde se producen todos los procesos de aprendizaje en la persona humana. ¿Cómo es que llegamos de esto a eso? Eso también explica esta clase. Para que ustedes vean la importancia de esta clase para la trascendencia de la misma biología. Es más, la célula es la que define las características de un ser vivo. O sea, gracias al conocimiento de la célula, decimos que los seres vivos tienen que ser de tal manera. ¿Por qué? Porque la célula te va a decir los parámetros en los cuales vas a definir qué es un ser vivo y qué no es un ser vivo. Entonces ya tenemos dos razones muy importantes para estudiar a la célula. Muy bien, pero ¿quién estudia la célula? Si bien es cierto, la biología estudia los seres vivos, la célula, la ciencia específica que estudia a las células se llama la citología. La citología estudia las células específicamente. ¿Qué estudia? Su forma, pues se llama morfología, y
su función, su fisiología, su forma y su función de las células. Estudio morfológico y fisiológico. Schleiden y Schwann, por lo tanto, promulgaron la teoría celular moderna. Schleiden y Schwann, ¿quiénes son? Son los que conocemos hoy en día como los padres de la citología moderna. Ellos establecen esta teoría celular gracias al estudio de la forma y de su función. Por eso que se llama teoría celular. No es porque no sepamos nada de la célula. Ya sabemos que una teoría es un conjunto de conocimientos sistematizados, de la cual hay leyes, hay evidencia, hay inclusive predicciones, y todo eso engloba el constructo teórico llamado teoría de la célula. Pero profesor, no solamente existe teoría, existe la práctica. La práctica, cuando tú la describes, es una teoría, ¿no? O sea, digamos, es un derivado de la teoría. Por eso que se llama teoría celular, ¿no? La célula, según Schleiden y Schwann, ¿qué cosa es? Es la unidad morfológica. ¿Por qué la unidad morfológica? Porque la célula por sí misma tiene una forma definida. Y es más, la célula define un reino específico dentro de la célula, dentro de los reinos de la célula. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, ¿por qué son protozoas? Porque esa célula, sus características internas y externas, cuando tú lo ves al microscopio y ves una bacteria al costado, vas a ver la diferencia solamente observando la célula, que son dos reinos completamente distintos entre sí, porque su célula como tal, su forma como tal, digamos, son distintas. Los dos son unicelulares, ¿no es cierto? Inclusive que pueden quizás medir el mismo tamaño, quizás a lo mejor. Pero hay una diferencia. Esa diferencia, que es la forma, hace que sea distinto los reinos. Por eso que decimos que la célula es la unidad morfológica. Por lo tanto, ¿por qué nosotros, nuestra célula de nuestro cerebro, es distinta a la célula de nuestra piel y es distinta a la célula de nuestro hueso? Porque la célula, a pesar, digamos, de tener quizás los mismos cromosomas, van a ser distintos en forma y eso hace que sea la diferencia, ¿no? Entonces yo agarro y digo, este es neurona y este de aquí es célula de la piel, porque veo la diferencia de la forma. ¿Por qué? La célula misma me está diciendo qué cosa es ella, en pocas palabras. Me está identificando qué individuo es o qué célula específica es, debido a la forma. O sea, la forma es lo más característico. Entonces yo encuentro un nuevo ser vivo, encuentro una nueva especie, lo primero que tengo que ver es su célula. ¿Para qué? Para saber a qué reino va. Si es una célula procariota, si es una célula eucariota, si es una planta, si es un animal. ¿Por qué? Porque ya tenemos unas características básicas y según eso, a ese ser vivo lo pongo. Es animal, vegetal, etcétera, etcétera. Porque su célula es lo que me va a decir a mí a dónde clasificar a este ser vivo. Que por primera vez lo estoy viendo en el planeta Tierra. ¿Me dejo entender? ¿Qué más? Es la unidad fisiológica. ¿Por qué? Porque cumple una función específica la célula. Y aparte, internamente, sus estructuras internas también tienen una fisiología distinta.
entre célula a célula. ¿Y qué más? Es la unidad genética. ¿Qué significa? Que dentro de la célula está el ADN. Este ADN está, digamos, dado en los cromosomas. Ahí están almacenados los genes de toda la célula. Por ejemplo, ¿por qué si la célula de mi cerebro tiene 46 cromosomas? La célula de mi piel también tiene 46 cromosomas. La célula de mis huesos también tiene 46 cromosomas. A pesar de eso, son distintos morfológicamente, a pesar de que han venido de una misma célula madre, inclusive. ¿No? ¿A qué se debe eso? Entonces, eso se debe a los genes que se activaron en determinados momentos, genes específicos que se determinaron en determinados momentos, para que esa célula tenga ciertas características. Eso también explica el por qué es importante conocer los genes dentro de la célula. Hay un banco de genes que en la primera clase les mostré, que nosotros ahí guardamos la información de ese banco de genes para poder mañana más tarde reutilizarlos, ya sea para ensamblar genes, para cortar genes, para fragmentar genes, etcétera, etcétera. Entonces, eso, ¿no? Bueno, eso de un punto de vista de teoría celular, esa es la definición que seguramente inclusive hasta en los colegios lo enseñan. Pero ahí falta la definición citológica como tal. O sea, ¿cómo es que yo defino a la célula mirándolo al microscopio? O cuando esta célula lo puedo ver a simple vista, si es que está en centímetros, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que yo defino a la célula? Bueno, defino según las cosas comunes que tiene entre células y células. Hay cosas comunes entre todas las células, habidas y por haber. Y según eso, hago mi definición. ¿Cuál es la definición de la célula de un punto de vista citológico? La definición es la siguiente, anótenla. Es, es un citoplasma en cuyo interior existe ADN y ARN y organelas. Otra vuelta vuelvo a repetir. Es un citoplasma en cuyo interior hay ADN, ARN y organelas. Miren la importancia de la genética, el ADN y el ARN. O sea, yo, para decir célula, tiene que haber las dos cosas. Por eso que a los virus no le puedo llamar células, porque los virus o son de ADN o son de ARN. No hay dos cosas a la vez ahí. Entonces, ahí la genética es muy importante para la definición. ¿Listo? Profesor, ¿se encuentra ahí? Un ¿Aló? momentito, estoy un ratito conversando con mi papá, un ratito, ¿ya? Espérenme.
Disculpen, es que mi papá tiene leucemia y si se deprime si es que eh, no le contesto, ¿no? Y como está allá en España, eh, pues él siempre quiere comunicarse conmigo, pues son 45 años viviendo con él, ¿no? Entonces, bueno, y ahora ya este año se la ha pasado ahí en España solo. Bueno, eso no tiene nada que ver con la clase, pero disculpen, ¿no? Seguíamos. Las células presentan formas variadas. ¿Qué significa eso? Que las células van a tener diferente forma dependiendo el ambiente en la que están. Y eso justamente hace la diferenciación de la célula, ¿no? La célula de piel, la célula de la neurona, etcétera, ya sea la célula de un reino con el otro reino, etcétera. Eso facilita bastante la clasificación porque la variación de célula en célula, digamos, es, digamos, bien interesante para eso, ¿no? Inclusive cuando una célula se daña, la forma cambia, entonces podemos decir si la célula está pasando por un proceso de muerte, de un proceso de generación, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque las formas ya están definidas, tienen un volumen definido, o inclusive una cantidad definida de citoplasma, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Hay varios tipos de células según el tamaño. Pueden ser en nanómetros, o sea, pueden ser recontra pequeñas. Eso sobre todo las plasmatales, aunque algunos dicen que los plasmatales como tal no son células, pero bueno, vamos a considerarlo por esta vez como tal. Micras, que es la clásica que siempre se utiliza las células, está en micras, pueden ser hasta llegar a centímetros. Hay unas células que sí son un poquito grandes, que se pueden encontrar inclusive en la yema del huevo. Ahí podemos encontrar una célula que está en centímetros inclusive, ¿no? No sé si ustedes han abierto alguna vez una yema de un huevo, ahí en la yema, no en la clara, estamos haciendo la yema, hay un puntito ahí, a veces amarillito, ese puntito amarillito que es chiquitito y prácticamente imperceptible, ahí encontramos una célula, digamos, tal, ¿no? Bueno, hay células también gigantescas, como la neurona, pues, de un, de un, de una ballena, ¿no? Esa es tremenda, uno lo puede ver inclusive a simple vista, porque está obviamente en centímetros, ¿no? Pero nunca hay una célula en metros, ¿no? O sea, solamente están en unidades de centímetros, ¿no? 2 centímetros, 3, a lo mucho, nunca llega a 1 metro, ¿no? A eso voy. Entonces, las unidades generalmente son nanómetros, micras y hasta centímetros, ¿no? Entonces, eso. Y la célula, como le dije a ustedes, cumple con todas las funciones básicas de un ser vivo. Es más, gracias a ellas, digamos, definimos estas 8 características de los seres vivos. ¿Por qué? Porque las células, todas sin excepción, cumplen estas y gracias a que vemos esa regularidad en todas ellas es que hemos puesto las características, ¿no? Entonces, todas tienen organización, todas tienen homeostasis, todas son irritables, todas tienen metabolismo, todas tienen desarrollo, todas se reproducen, todas se adaptan y todas evolucionan, sean cualquiera que sea el reino en la que estén. Entonces, en pocas palabras, si yo quisiera irme a Marte y encontrar algo similar a una célula, y si cumple con estas 8 características, pues diré que es un ser vivo, ¿no? Así sea no una célula como tal, o como actualmente decimos, uno plasmatal puede ser, un coacervado, como dice Oparin, lo que sea, con tal que cumpla esas 8 características, pues bienvenido a los seres vivos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la historia de la célula? ¿Cómo empezó? Esto es muy importante para nosotros, para saber básicamente cómo es que llegamos al conocimiento de la célula actualmente. Como pueden ver, es un conocimiento de años. Esto es muy importante transmitir a los estudiantes, porque uno piensa que la clásica de que todos los años aumenta el conocimiento humano, que a cada rato está aumentando.
que cada 5 segundos hay un nuevo conocimiento. Y no es así. Los conocimientos demoran. Demoran cada cierto tiempo. Y demoran a veces años, a veces décadas, a veces de un año al otro, dependiendo. ¿Por qué? Porque no es solamente descubrirlo, es publicarlo. Y a la hora de publicar, inmediatamente no te dicen, ya de frente, eres un artículo paper, eres un journal. No, demora bastante. Por ejemplo, de mi tesis, yo me gradué el año 2004 en la Cantuta. Y en 2009 recién me publicaron mi artículo científico. O sea, después de 5 años. ¿Por qué? Así demora. La sistematización del conocimiento no es rápido. ¿Ah? La publicación es menos. Dicho de paso, si no fuera porque hubo encuentros científicos internacionales del Perú, yo nunca publicaba tampoco. Hay eventos históricos que a veces se dan, ¿no? Entonces, es por eso. Bueno, seguimos. En 1165, Robert Hooke, que ustedes ven aquí, esta personita, Robert Hooke, empleando este microscopio que ustedes ven aquí, descubre en la célula del corcho a la célula. Dice que la célula es la unidad de los seres vivos. Robert Hooke. Empleando este microscopio. Este microscopio, ¿qué les parece, chicos? ¿A qué les hace ver? ¿A qué se parece ese microscopio? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué parece, Ruth? A ver, cuéntame. Iba a decir que se parece a una herramienta que usan en zapatería, porque le he visto, pero de ahí no le veo parecido otra cosa. Parece también un remo, ¿no? Ese remo que se utiliza para remar, ¿no? O un violín también, ¿no? ¿No es cierto, chicos? Ronald. Sí. Dime, Ronald, ¿a qué se parece? Tú estás levantando la mano. Ronaldo, perdón, Ronaldo. He escuchado, estaba yo hablando con los audífonos. Sí, como usted dijo, como al inicio parece un remo, sí, más que nada un remo. ¿No? No parece ahí Sí, parece, Ronald, o Natalio también, como dice. ya, perdón, Natalio. Dime, Lisbeth, estabas por decir algo. Parece un cucharón gigante. También parece un cucharón gigante, ¿no? Pero no parece ni a cañón es un microscopio. Tú dirías ahí no hay ningún microscopio habido por haber, ¿sí o no? A simple vista. A comparación de el actual microscopio, no se parece en nada, profesor. Claro, en nada. No tiene nada que ver, ¿no? O sea, Nancy que Berchi. Como pueden ver, los microscopios también son diferentes entre sí, ¿no? Dime, Lisbeth. Y profesor, ¿y cómo se miraba atrás de eso? ¿Cómo lo hacía? Ah, muy buena pregunta, Lisbeth. Muy buena pregunta. Es una chica inquieta. Me encanta de ti, Lisbeth, eso. ¿Cómo es que se veía eso? Muy bien. Vamos a explicar cómo funciona este microscopio, ¿ya? Maldito, vamos a mostrar aquí el puntero. Aquí no sé si pueden ver como una especie de barreta o herramienta, así desde arriba hasta abajo. No sé si pueden ver como un tubito. Sí, sí. Este tubito, que tiene 2 partes, servía para sujetar las muestras. O sea, tú agarrabas, ponías las muestras aquí. Y esto permitía sujetar a esa muestra. Entonces lo sujetabas. No sé si ven aquí una especie de, como un tornillito. No sé si lo ven acá arribita. No sé si lo ven, una especie de Sí, tornillito. profesor. Con ese tornillito se Ujú. aplastaba a la muestra para poderlo ver. ¿Y dónde estaba la lupa? La lupa estaba por aquí, al costadito. Es tan chiquitita que no se puede ver muy bien. Ahí está la lupa. En realidad son 2 lupas, una arriba y una abajo, que obviamente hace como una especie de microscopio. Entonces tú sujetabas la muestra con todo este peso que está aquí
y ponías ahí tu ojo, aquí, en este lado, un poco incómodo, ¿no? Y podías observar ahí al- a la muestra como tal. Este microscopio está en el Museo de Londres, está considerado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ojo. O sea, ¿qué significa eso? Que así sea yo Bill Gates y tenga billones de $, yo no me puedo comprar esto. No puedo, porque esto aquí es invaluable. O sea, no hay plata que pague esto, en pocas palabras. No hay plata que pague esto. Es como una especie de tu dignidad, ¿no? No hay plata que pague tu dignidad, igualito. Esto acá, invaluable. No tiene, no hay precio que pague eso. Entonces, eso ahí se encuentra, y dicho de paso, 2 veces al año nomás se apertura ese sitio específico de ese lugar. ¿Por qué? Porque, digamos, este tiene la firma de Robert Hooke. O sea, la firma lo tiene acá, esta parte. Ahí está firmado por Hooke, ahí dice Hooke, ahí. Entonces, claro, con un garabato que tiene, ¿no? Y es por eso que, digamos, realmente no hacen eso los científicos, porque nadie está, pues, haciendo eso. Supongo que habrá sido, pues, a la hora de morir, ¿no? Antes de fallecer, donde seguramente le ofrecieron dinero por esto aquí, y él lo vendió, posiblemente, quién sabe, ¿no? Nunca, no sabemos mucho de la vida de Hooke, porque ha habido muy pocos biógrafos de Hooke también, de paso, ¿no? Generalmente un científico pasa desapercibido, ¿no? Los científicos no somos, pues, gente de la farándula que queremos estar ahí en los medios televisivos, ni nada por el estilo. Somos gente que queremos pasar nuestra vida desapercibida para estar tranquilos. Entonces, no vivimos en el bullicio. Nuestra herramienta es el conocimiento, no nuestra belleza, ni nuestros movimientos de caderas, ni tonterías y medias, ¿no? Lo más precioso que tenemos nosotros es nuestra inteligencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, este microscopio que ven ustedes acá es un microscopio en la cual se puede observar bien a los microorganismos, ¿no? Y él lo empleaba generalmente para ver las telas, ver los ácaros. Porque recuerden que esta ropa que ustedes ven es una ropa, pues, no es la sintética, porque la sintética recién después se da. Es una ropa generalmente hecha por animales, y al venir de animales, pues a veces venían con ácaros, entonces se veía ahí, y se había como una especie de control de calidad, donde se veía los ácaros y por haberlo. Entonces él utilizó el corcho. Posiblemente conocen el corcho, ¿no? Ese de los vinos. ¿Han tomado vino o no, chicos? A ver, díganme la verdad. Díganme la verdad. ¿Han tomado vino o no? Sí, ¿Alguno? profesor. Claro, Lisbeth dice que sí, a cada rato, que es alcohólica anónima, dice. ¿Tú, Ruth? Sí, he probado el vino, profesor. ¿Ves? Ronald me ha invitado, dice Ruth. Muy bien, Ronald. Ronald, como siempre, conquistando con vino a las chicas. Muy bien. A nada, dice aquí Ronald. Bueno, muy bien. Entonces, este corchito, ese corcho, es justamente es una planta, eh, ¿no? Que se utiliza justamente para los vinos. Y ese corcho lo cortó y lo puso ahí justamente en ese microscopio y lo observó. Y si es un corcho, es una planta, ¿qué célula es? ¿Animal o vegetal? Vamos, todos a ver, ¿qué sería? ¿Dónde, profesor? Ese corcho sería un Vegetal. vegetal. Un tejido vegetal. Vegetal. Claro que sí, es un vegetal. Sí, es un vegetal, efectivamente. Muy bien, Lisbeth y todos los que están participando. Felicitaciones. Es un vegetal.
Y si es un vegetal, pues, ¿qué es lo que está viendo él? No sé si ustedes pueden ver aquí, lo voy a mostrar. Esto aquí que están viendo aquí es una célula vegetal de la papa, visto a microscopio electrónico, tomado por el profesor Pozo. En el centro adicional de la papa, nosotros tenemos un microscopio electrónico. Ese microscopio electrónico, digamos así, ahí hay un microscopio en la cual se hace una vista de contraste. Esa vista de contraste sirve para poder hacer la tinción, en este caso de la célula de la papa. Y no sé si pueden ver aquí una parte recontra gruesa. A eso se llama la pared. Él lo que está viendo es la pared. Él no ve nada del interior de las células. O sea, él no ve que hay ahí, digamos, núcleo, que ahí tampoco hay ahí citoplasma, ni nada de nada. Él está viendo solamente la pared. No sé si ustedes pueden ver aquí, como una especie de malla, como si le hubieran cortado a la parte superior del panal de abejas. Eso es lo que él está viendo al microscopio. Y por eso le hace parecer una celda. De ahí viene la palabra célula. ¿Por qué? Porque esto lo que está viendo es como una celda animal o vegetal, ¿no? Perdón, vegetal en este caso, ¿no? Perdón, disculpen. Acá voy a poner bajo mi celular que está ahí que timbra. Seguimos. Entonces, esto, miren la diferencia entre un animal. Esto es una célula animal, en este caso mi célula mía, visto también en microscopio electrónico. Y miren aquí, la membrana. ¿Ves? La membrana mía de nuestra célula es así, delgada. No sé si la ven. ¿La ven o no la ven? Sí, ¿Aló? profesor. Esa membrana delgada, cuando tú lo ves pues al microscopio no lo vas a poder ver nunca. Entonces, por eso que él cuando ponía animales aquí, pues no veía nada. Porque obviamente el grosor de una membrana citoplasmática es imperceptible para este tipo de microscopio que tenemos en ese entonces. Recuerden que no es un microscopio pues compuesto, ni mucho menos, ¿no? Es un microscopio primitivo, vamos a decirlo así, ¿no? Recordemos que también la lupa es un invento de los egipcios, pero aún así sirve para formar el microscopio que tenemos, ¿no? Y aquí tenemos la malla. La malla, digamos, que se ve en esta planta llamada el corcho, ¿no? Se corta y se puede ver esa parte del fragmento de los vegetales, ¿no? En 1674, Anthony van Leeuwenhoek, empleando ya, mejorando el microscopio, al igual que, por ejemplo, nosotros mejoramos, por ejemplo, los celulares, ¿no? Los primeros celulares eran unos ladrillos tremendos, ¿no? Obviamente, este descubrimiento de la célula hizo que el microscopio se volviera popular. Todo el mundo quería usar microscopio. Entonces se perfecciona. Y en 1974, Antonio Leeuwenhoek con este microscopio, ¿se parece o no al microscopio de su colegio? ¿O no, chicos? ¿Se parece o no? ¿Tiene un parecido o no al microscopio de su colegio, quizás? Participen, chicos. ¿Se parece o no se parece? No. No, no teníamos microscopio. Ah, bueno, no tenían... Ah, bueno. Eso iba a decir, yo tampoco tuve microscopio. No teníamos laboratorio, profesor. Bueno, a propósito de ese laboratorio, ya estoy conversando con los de la facultad para que nos digan 3 días de laboratorio. Me van a decir la fecha. Espero la próxima semana, o si no la siguiente, me darán la fecha exacta.
para un día con anticipación, le voy a decir, para que ir al laboratorio y hacer unas practiquitas ahí. Al menos que nos den 2 días suficiente, yo creo, o 3 sería bueno, ¿no? Para al menos reconocer algunos materiales, ver ahí espermatozoides ahí corriendo, bacterias, algunas cositas básicas que es importante para nosotros. Dígame. Profesor, ese tema, me imagino que si lo hace sería en su mismo horario, ¿verdad? Tendremos que ver el horario que nos ponen ellos, pues. Porque yo en mi caso, profesor, tengo toda la semana clases. Y ahorita ya estoy en prácticas profesionales también. Sí, Y se me sí, ya. cruza bastante. Por ejemplo, su curso, ahorita a las 2 yo ya tengo otro curso, que es Física 2, que es de 2 a 7 de la noche. Entonces, si Sí, voy a la universidad, yo vivo en Ancón, ir y regresarme se toma bastante tiempo. sí, sí, ya. Sí, pues, ¿qué te puedo decir, no? O sea, me encantaría acomodar el horario a tu disponibilidad, pero se hace según lo que ellos dicen, pues, ¿no? Yo espero que, como no están usando laboratorio, no creo que haya inconveniente en el horario, ¿no? Pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Es que lo que pasa está que no está, en la Facultad de Ciencias no está normado las clases presenciales, pues, ¿no? Las clases a distancia, ¿no? Y lo que me están haciendo es un favor, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Fue como profesor Pozo, ha sido mejor, vamos a decir, según ellos, ¿no? Ha sido un estudiante destacado, entonces hay que darle facilidades, ¿no? Una cosa así, ¿no? Bueno, yo he destacado nada, ¿no? Me la pasaba protestando más a la universidad, pero bueno, en fin. Este, pero bueno, cosas del destino, ¿no? Pero ya, ya les diré yo con tiempo para que también se organicen, ¿no? Y obviamente los que pueden ir van, pues, ¿no? No es un laboratorio que está dentro de las guías. O sea, ninguna guía que ustedes tienen dice emplear el laboratorio de ciencia, ¿no? Son guías que tú lo puedes hacer en tu casa. Es como un extra, ¿no? O sea, algo más para aprender, ¿no? Si tú quieres, lo haces, si no, no. ¿No? La universidad es así, o sea, la universidad no es colegio, ¿no? Bueno, seguimos. En 1757, Luis Galvani descubrió la naturaleza eléctrica de la construcción muscular. ¿Cómo lo hizo? Pues pasando electricidad a las pobres sapitos y a las pobres ranitas. Los cortaban, lo dejaban medio muertos y empezaban a probar. El experimento más fuerte para la época de ellos fue miren. ¿Qué le pasó a la rana? ¿Qué le falta ahí a esa rana? A ver, ¿quién me dice? Le falta su... Parece que, no ¿Cabeza? sé, solo veo piernas y brazos. O patas, mejor dicho. Le falta, Parece que no tuviera cuerpo. Tu cabeza, profesor. le falta la Cuerpo ni cabeza. cabeza. Exacto, Rudo. Le falta el cuerpo y la cabeza. ¿Sí o no, José? Le falta el cuerpo y la cabeza. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque, digamos, nosotros vamos a tener ahí una, la parte solamente de los nervios, en este caso, de las piernas, ¿no? Y es por eso que cerca de esa época sale la novela Frankenstein, obviamente escrito por una mujer. ¿A ustedes han visto la película o han leído la novela Frankenstein? Vi la película. A ver, Lisbeth, ¿de qué trata esa película? A ver, cuéntanos. En Lo que resumen. yo vi era de un científico que hacía experimentos y de eso tenía un compañero, lo había visto hace tiempo. De eso hacía experimentos, no, y de eso creo, de partes de personas creó a un monstruo, de ¿Pero con partes. qué? ¿Con qué empleando qué cosa? No escuché cómo. ¿Con qué lo volvió a la vida a esas partes de las personas? ¿Con qué? Ah, con la electricidad, con un rayo, creo si no me equivoco, con un rayo de electricidad. Exacto, ¿ven? ¿Por qué? ¿Por qué te está diciendo eso esa película? Porque ya estamos viendo de una u otra manera la corriente, vamos a decir, la tendencia de las personas a creer
que lo que origina y lo que da vida a un ser vivo es la electricidad, debido a este experimento de Luis Galvani. O sea, esto es en pocas palabras, esa novela es un derivado de los experimentos de Galvani que se hizo en esas épocas. Entonces, en esas épocas, vamos a decir, surgen los primeros ateos, ¿no? Aquellos que dicen, no, no hay ningún alma en los seres vivos, y por lo tanto, los seres vivos lo único que tienen es electricidad, y lo único que hace moverse a los seres vivos es la electricidad. ¿Qué tan cierto es hoy en día? Pues recontra cierto. La electricidad, la bioelectricidad, genera nuestros movimientos y nuestros impulsos. Es más, seguramente, ustedes habrán visto que cuando uno tiene un paro cardíaco, las personas te ponen algo en el corazón. ¿Qué cosa es? Algo que te machuca y ¡pum! Te pone ahí. ¿Qué cosa es? A ver. Algo con electricidad. ¿Cómo se llama? ¿Habla de los interruptores? No, ese que le ponen en el pecho y ¡pum! Te hacen ahí Ah, eso no, ese es su nombre. Ese es aparato de... Desfibrilador, ¿Cómo? Ah, desfibrilador, algo así, no me acuerdo bien su nombre. Exacto, Lisbeth. Desfibrilador, exacto. Ese funciona con electricidad. ¿Por qué? Porque el corazón también es un músculo bioeléctrico. Entonces, en pocas palabras, hay partes de nuestro cuerpo que son bioeléctricas, que generan su propia electricidad. ¿Cuáles son? Las que son las del sistema nervioso, generalmente. ¿Por qué? Porque las neuronas, digamos, tienen eh, ahí átomos que son de cloro, calcio, sodio, potasio, que hacen posible la bomba de sodio y potasio, que hacen posible la bioelectricidad. Entonces, hoy sabemos que pues no es que con un rayo de luz haya salido un ser humano, no, no, eso no se puede hacer, ¿no? O sea, tú no puedes revivir con un rayo de luz a un ser humano con partes, obviamente, ¿no? Porque eso ya es ficción nada más, pero que sí puedes resucitar a una persona, ¿no? Es más, hay varios Frankenstein hoy en día, o sea, hay personas que le han puesto partes de otro ser humano a él mismo, por ejemplo, donación de órganos. ¿Mm? Yo, por ejemplo, soy donador de órganos, más bien les invito a que sean donadores ustedes de órganos. Cuando yo fallezca, pues, si es que fallezco en estado vegetal, eh, pues, ¿para qué quiero que mis órganos mueran conmigo? No tienen razón de ser, ¿no? Que se vaya para las personas que necesitan, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, mis riñones podrían servir para alguien, mis pulmones podrían servir para alguien que quizás lo necesite más que yo, que obviamente voy a fallecer, ¿no? Entonces, eh, ahí al menos parte de mis órganos seguirán vivos por ahí, ¿no? Entonces, y pues todo eso se hace también con desfibrilador, ¿no? El corazón se mantiene vivo, sigues implantando, haciendo el trasplante de órganos y lo mantienes vivo tipo Frankenstein, ¿no? Entonces, miren cómo una cosa de la época del 70, con ciertas connotaciones, sí vigente de esa forma, ¿no? Bueno, todo eso tiene una naturaleza eléctrica, en pocas palabras, los seres vivos, la contracción muscular. Es más, cuando vimos a Stalin y Miller, la vida vino con un chispazo, ¿no? O sea, las moléculas se unieron gracias a la chispa de electricidad. Entonces, ahí hay cosas interesantes sobre ese punto de vista de Luis Galvani, de ser la primera persona en mirar cómo la electricidad es un elemento muy importante para los seres vivos, ¿no?
En 1831, Robert Brown descubre el núcleo en las células vegetales. Obviamente, el núcleo que ustedes están viendo no es el núcleo de Robert Brown. O sea, esa no es la foto de Robert Brown. Lo que les estoy mostrando a ustedes es una foto hecha por mí, empleando mi camarita de celular al microscopio electrónico que es en el centro escenario de la papa. Esa es la célula de la papa. Y esa parte negra que ustedes ven es el núcleo de la papa, visto en microscopio electrónico. ¿Alguna vez habían visto una célula vista en microscopio electrónico, chicos? ¿Habían visto alguna vez? No, profesor. No, profesor. ¿Cómo microscopio electrónico, profesor? ¿Cómo? ¿Copio electrónico dice? Microscopio electrónico. Su señal No, de... profesor, no he visto un microscopio electrónico. Entonces, ustedes habrán visto la foto alguna vez de... Aquí están viendo fotos, ojo, estoy diciendo, están viendo fotos, empleando por el profesor Pozo de especies vistas en microscopio electrónico. En este caso es la papa, su célula de la papa, visto en microscopio electrónico. Se ha hecho con bromuro de tirio porque las células como tal, tienen pues, son incoloras. O sea, generalmente no se pueden ver al ojo del espectro humano. O sea, el ojo del espectro humano no puede detectar ese color. Por lo tanto, para el ojo del espectro humano son incoloros. Y como son incoloros y transparentes, se tienen que teñir. Y el microscopio electrónico, para teñir el microscopio electrónico necesitas un teñido especial. Tú no lo puedes teñir con Lugol. No, porque necesita un componente químico diferencial. Este componente químico puede ser bromuro de tirio, bromuro de plata, etcétera, etcétera, que hace teñir la célula en dos colores principales, negro y blanco, ¿no? Que ustedes pueden ver. Y profesor, ¿por qué tiene esta célula como especie de dos núcleos? Porque es una papa tetraploide. ¿Qué significa una papa tetraploide? Las papas diploides, igual que nosotros, que somos también diploides, tenemos en el primer par de cromosomas dos cromosomas. Primer par, cromosoma 1, que viene de la mamá, y cromosoma 2, que viene del papá. ¿Estamos? En cambio, en una papa tetraploide, en el primer par de cromosomas, en vez de haber dos, va a haber dos cromosomas del papá y dos cromosomas de la mamá. Por eso son tetraploides, 4. O sea, va a haber 4 en cada par. Si hay 28, 28 por 4. Imagínense. Cantidad más grande de cromosomas. Por eso que el núcleo es más grande. En las papas pueden ser diploides, tetraploides, inclusive se ha encontrado una papa hexaploide. Imagínense, 6 veces el mismo cromosoma. ¿Ah? Para que vean. Hemos encontrado eso. Hay una papa así, que lo hemos encontrado en Chile. Bueno. En 1835, Rudolf Warner descubre el nucleolo. ¿Qué cosa es el nucleolo? Esta porción negrita. Entonces el nucleolo, en mi caso, mi nucleolo que están viendo ustedes. Esto lo estamos viendo en interfase. Por lo tanto, en interfase yo voy a ver, obviamente, el nucleolo.
Este es de mi célula epitelial vista en interfase. ¿Yo qué hice? A mi célula epitelial lo puse en microscopio electrónico, esperé que haya una célula, vamos a decir, en interfase, porque a veces la puedes encontrar en metafase, telofase, anafase, y bien difícil que tú lo puedas encontrar en interfase, pero a veces hay. Y por lo tanto, la ves al microscopio electrónico. Acá, como podemos ver, acá está el microscopio electrónico mostrando el núcleo, que es esta parte, y el nucleolo, que es esta parte negrita. Acá se ve el complejo de Golgi, los ribosomas, por lo tanto diríamos que este es el retículo endoplasmático rugoso, que está aquí pegado al núcleo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que, obviamente, es hoy día, ¿no? Visto en microscopio electrónico. Warner, pues no descubrió el nucleolo, ¿no? No descubrió el nucleolo así, ¿no? Sino que es visto hoy día en microscopio electrónico como tal, ¿no? Frank Mayer y Félix Dufray describen los protozoos que eran células individuales, ¿no? O sea, descubre que los protozoarios son células individuales. ¿Qué implica eso? Implica, digamos, que los protozoos son células que no forman tejidos. Por lo tanto, estos animáculos que él había visto de Leeuwenhoek, él los pone como protozoos, que es hasta hoy día la clasificación que tenemos. O sea, el reino protista surge a partir del descubrimiento de esos señores, Frank Mayer, Felix Barry. En 1838 hubo dos grandes descubrimientos muy importantes para el ser humano. El primero es por Johannes Purkinje, que lo denomina protoplasma líquido que llena la célula, a este que está acá. Este protoplasma es el que va a estar cubriendo toda la célula de una determinada característica. Y acá está el núcleo de la célula. Aquí podemos ver, esta es la célula del camote. Miren la diferencia. ¿Quién es más chiquito, la célula del camote o la célula de la papa? Miremos. No sé si ustedes pueden ver. ¿Quién es más chiquito, la papa o la camote? La camote, profesor. ¿El camote es más chiquito? Miren, 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 miren el tamaño. La papa, ¿no? Claro, la papa es más chiquita. No sé si lo pueden ver. Chiquitita, ¿sí o no? En tamaño. Mira la célula del camote, más grande. ¿Ah? Esta está usando microscopio de barrido, es por eso que se puede colorear. El único sitio donde hay es en San Marcos. Entonces, como había un proyecto de investigación de ellos para lo que es digamos así, de tesis, es por eso que se ha pedido teñir a estas células con otro tipo de colorantes ya diferentes que hace un color distinto, ¿no? Acá vemos el azul de mitelo y la famosa, pues, colorante rosado que es el glucol, ¿no? Entonces, eso hace la diferenciación, ¿no? Bueno, en ese mismo año, Matthias Schleiden y Frey Schwann promulgan la teoría celular diciendo que los animales y los vegetales están formados por células. Obviamente, lo que quiso decir es que todos los seres vivos están formados por células. En 1855, Rudolf Virchow describe por primera vez la reproducción celular. Esta reproducción, si es de mi célula de la piel, ¿qué sería? ¿Reproducción mitótica o reproducción meiótica? A ver, ¿quién me dice? O sea, esta célula se está reproduciendo, si es de mi piel, ¿por mitosis o por meiosis?
A ver, ¿quién me dice? Meiosis. Profesor, mitosis. Mitosis, profesor, Muy mitosis. bien, Ronald, muy bien, Liliana. Estamos hablando por mitosis, porque es la célula de mi piel. Las células de mi piel se reproducen por mitosis. Y las Ahí células estaría de ya en la glutamate... telofase. ¿Ah? Ahí estaría en la telofase. Exacto, Ruth, estaría en la telofase. Exactamente. Y como podemos ver, no es como lo dibujan, ¿no? O aparecen los textos de secundaria, ¿no? Donde hay una parte prácticamente igual, ¿no? A veces la célula hija es más pequeña que la célula madre. No sé si lo pueden ver, ¿no? A veces, no necesariamente. Depende de dónde se hace la telofase, ¿no? Pero bueno. Aquí lo que más importante que Virosh dice que toda célula proviene de otra célula preexistente. Y aquí viene la parte que más vamos a emplear los profesores, que es la neurona. La neurona, para todo lo que es neuroaprendizaje, neurodidáctica, neurociencia, método de enseñanza basados en de cómo debe aprender la persona, de si hay memoria, no hay memoria, si hay inteligencia, no hay inteligencia. Todo eso se hace gracias al descubrimiento de la neurona por el gran médico español Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal gana el premio Nobel en 1899 conjuntamente con Golgi, usando, digamos, ambos la misma tinción. La misma tinción permitió a Golgi descubrir lo que conocemos como el complejo de membranas, que llamamos aparato de Golgi. Y luego, Santiago Ramón y Cajal descubre las neuronas. Ese mismo año, los dos se dan el premio Nobel. Lean, por favor, curso de ambos, que lo pueden encontrar en internet, y van a ver el cariño bonito que le tuvo Golgi a Santiago Ramón y Cajal. El cariño bonito, o sea, en pocas palabras, ninguneó el trabajo de Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Entonces, Se léanlo quitaron ahí. el premio Nobel entre los dos, ¿no, profesor? No, los dos Algo así. tenían, los dos no dieron el premio Nobel, sino que Golgi decía, pues, vamos a decir, ¿no? Que en realidad él se lo merecía más que Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Vamos a decirlo así. Una envidia ajena, ¿no? Es como, hay dos chicos con una chica, ¿no? El chico dice ser universitario y el otro chico es un vago, ¿no? Y la chica elige al vago. Entonces el chico universitario dice, pero ¿por qué a mí no me eliges si yo soy universitario, tengo más plata, tengo más dinero, soy más guapo? ¿Por qué a mí no me ha elegido? Y al chico vago, naco, sin neuronas, lo he elegido. Algo así, ¿no? Una envidia de ese tipo, ¿no? Pero claro, académica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Golgi tenía más tiempo como profesor universitario, era de mayor cátedra, y Santiago Ramón y Cajal, pues, vamos a decir, todavía no era famoso, ¿no? Pero bueno, eso no tiene nada que ver, porque no es cuánto tiempo te demores a descubrir algo, sino lo que tú descubres, ¿no? Y Santiago Ramón y Cajal, digamos, siendo muy joven, digamos así, descubrió las neuronas, también descubrió los bastones y los conos que forman los ojos, la célula de los ojos, descubrió la sinapsis, inclusive hablas de él sobre el aprendizaje. Ahí habla por primera vez sobre aprendizaje en términos de neurona. Miren, ¿eh? Se adelantó mucho a su época, Santiago Ramón y Cajal. Se adelantó demasiado a su época, Santiago Ramón y Cajal. En 1895, Overton, Gortin y Gretel descubren que existen moléculas antipáticas que son
lo que hoy conocemos como la bicapa lipídica de la membrana. O sea, si yo a la membrana celular le hago un fragmento, un corte por este lado, un cortecito, y lo pongo al microscopio electrónico, lo que vería es que existen dos capas de lípidos. Esta bicapa lipídica ya empezaba con Overton, que descubrió solamente una sola capa, y después de Corte y Gretel, que descubre la bicapa lipídica. Y el mosaico fluido, de tanto que ustedes conocen, fue gracias al descubrimiento de Singer y Nicholson en 1173, en la revista Science número 175. A partir de ahí, la revista Science es la revista por excelencia. Todos los premios Nobel quieren publicar ahí. O sea, a partir de ahí, la revista Science se convierte en una revista pionera gracias al artículo de Singer-Nicholson. O sea, en pocas palabras, el artículo de Singer-Nicholson hizo famoso a la revista Science. ¿Ah? O sea, fue, digamos, bien jugado por la revista Science de publicar el artículo de Singer-Nicholson. Porque, digamos así, no, en pocas palabras, le dio facilidades para publicar, inclusive le pagaron a Singer Nicholson para publicar en la revista Science y todo lo demás, ¿no? Hasta ahora vive de los dividendos de esa publicación de esa revista. Donde por marcajes selectivos de las moléculas y por microscopía fluorescente veían que justamente es una bicapa lipídica semipermeable y semiselectiva, ¿no? Que es lo que conocemos al mosaico fluido de Singer y Nicholson. Y acá tenemos la evolución de la célula. ¿Qué nos dice la ciencia sobre la evolución de la célula? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Bueno, el panorama es interesante. ¿Por qué? Porque empieza con los plasmatales. Estas de aquí no son células como tal. Tenemos indicio histórico de estos de aquí. A pesar de que se han extinguido, nos han dejado, vamos a decir, sus esqueletos o sus componentes químicos dentro de un, vamos a decir, un ambiente, ¿no? Este plasmatales, como pueden ver, es ADN, un poquito de ARN, ¿no? Y que fueron los originales para las arqueobacterias y luego las bacterias, que ahora todavía continúan con nosotros. Todavía no se han extinguido, felizmente, esto aquí. Es más, diríamos que el planeta es un planeta lleno de bacterias. Nosotros somos los intrusos, vamos a decir así, ¿no? Un planeta bacterial es este planeta, ¿no? Pero bueno, las bacterias, como podemos ver, evolucionan. ¿Por qué? Porque el ADN crece y por tanto el ADN, mayor proteínas, a mayor proteínas, mayor cantidad de citoplasma y por lo tanto mayor tamaño. Entonces, si pueden ver, el plasmatal es más pequeño que una bacteria o que una arqueobacteria. Tiene menores componentes que una bacteria. Esta bacteria después va a evolucionar debido a este ADN que va creciendo y al ARN que está fabricando proteínas que también está creciendo para convertirse en una alga cianofisea. Aquí cambia la pared celular, los componentes químicos de la pared celular, gracias a la presencia del dióxido de carbono, monóxido en el planeta Tierra. Y miren, vienen las primeras proteínas que empiezan a rodear a la célula. No sé si pueden ver las proteínas, chicos. ¿La ven o no la ven? Un azulito. Lo está rodeando como si mañana más tarde va a ser un núcleo, ¿sí o no, chicos? Las líneas que forman como líneas que forman un círculo. Esas son las Exacto, proteínas, profesor, que aún no se completan, o sea, no coinciden todas. No se cierra, pocas palabras, ¿no? No se cierra y Sí. por lo tanto no es un núcleo como tal, ¿no es cierto? Vamos a decir, aquí este es un ancestro de un núcleo.
sea, así se ha ido formando el núcleo de la célula. O sea, aquí todavía sigue siendo procariota, pero quiere ser eucariota. O sea, acá se puede ver el futuro de estas células. Estas algas cianificeas, que dicho de paso, encontramos cada vez menos. Porque como estas algas cianificeas se encuentran en los mares, en las algas, en los pozos, y generalmente el fondo marino está siendo demasiado contaminado por ese ser humano, ese bípedo cochino eh, que dice ser el hijo de Dios, ¿no? Y al final creo que es el hijo del diablo, este, lo contamina al mar, ¿no? Y por lo tanto, estas algas beneficiadas empiezan a desaparecer, ¿no? Acá vemos las bacterias, cómo, perdón, estas bacterias van creciéndose, van convirtiéndose en un alga, y cómo el ADN se empieza, gracias a ribosomas, no sé si se puede ver un montón de ribosomas, a fabricar proteínas que van a rodear a este ADN poco a poco hasta convertirse en una alga feoficea de mayor tamaño. Y miren el ADN. Miren el ADN cómo se encuentra ya encerrado en un núcleo, pero todavía no es eucariota. ¿Por qué? Porque no está cerrado totalmente. No sé si pueden ver que el núcleo tiene una conexión todavía con el citoplasma. ¿Lo ven o no lo ven, chicos? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, se ve como si estuviera cerrado, pero de manera muy frágil. Exacto. ¿Por qué? Porque esto implica una evolución del núcleo. Todavía sigue siendo una eucariota procariota, vamos a decir así. Eucariota porque ahí hay un vestigio de un núcleo que todavía no es núcleo como tal, por lo tanto no podemos decir eucariota como tal. Diríamos que es más procariota que otra cosa, pero es una procariota rara, vamos a decir, ¿no? Es una bacteria rara, vamos a decir, ¿no? Una bacteria con una especie de envoltura nuclear que todavía no se cierra, que todavía tiene conexión con las demás células y que por primera vez se realiza la endosimbiosis. ¿Qué significa la endosimbiosis? Que en este caso, esta bacteria queda atrapada, que es los mitocondrias. La mitocondria es una bacteria. Aquí en las algas feoficeas parece ser que fueron las que hicieron simbiosis con estas bacterias, las cuales dejaron de ser bacterias después de mucho tiempo y que se transmiten, en nuestro caso de los seres humanos, de mujer a mujer. Es una herencia materna, ¿no? En caso de los seres humanos, estamos haciendo caso de los seres humanos, ¿no? Pero que aquí en las algas feoficeas, por primera vez, se ve ese vestigio evolutivo de esa simbiosis entre, vamos a decir, en un antecesor a las células eucariotas, y en las células eucariotas, gracias a esta presencia de estos ribosomas, es que aumenta de tamaño, son más grandes, el ADN ya queda completamente cerrado por el núcleo celular, y aquí ya se puede decir que son eucariotas definitivas, porque prácticamente el núcleo no tiene ya no tiene prácticamente mucha conexión con el citoplasma, como sí lo tenía anteriormente, y es más gruesa, no sé si pueden ver, ¿no? Ya ha habido una definición de proteínas muy importante que la aíslan, ¿no? Entonces me dirá, profesor, si ese es el futuro, ese es el presente, ¿cuál será el futuro de las células? O sea, de eucariota, ¿qué le sigue, profesor? Los modelamientos matemáticos y los movimientos históricos nos dicen que va a ser una bieucariota. O sea, que va a haber dos núcleos. Posiblemente los dos núcleos sean de ADN, o quizás un núcleo sea de ADN y el otro núcleo de ARN. O sea, en pocas palabras, el ARN tendría su propio núcleo. En esos dos viene la modelación. Entonces, los futuros seres vivos serían bieucariotas.
Profesor, ¿qué significaría entonces en términos prácticos para las especies? ¿Tendrían más información, más cromosomas en nuestros cuerpos, más características de seres vivos? Almacenarían mejor su información genética, ¿no? Tendrían cromosomas más estables, quizás, digamos, el modelamiento que nos ha arrojado es que tendrían cromosomas más estables, más grandes, casi uniformes entre sí. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, hoy día tenemos cromosomas que son grandes, cromosomas que son pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de la proteína rodear al ADN, pues no lo rodea al mismo tamaño, ¿no? Entonces, con doble núcleo, vamos a decir, las eucariotas serían más estables. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en algunas plantas que ya parecen que se están yendo a esa tendencia, ¿no? Estamos viendo esa tendencia en plantas y en algunos animales. Hay algunos animales que ya están naciendo binucleados. Entonces, y hay unas plantas que también nos están diciendo eso. Eso es lo que nos dice, la próxima evolución va a ser esa. Si es que, obviamente, la selección natural favorece esa característica. Vamos a ver qué dice la selección natural, pues. ¿No? Porque la selección natural es cruda, es cruda. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo se clasifican las células? Richard Woss, cuya obra ustedes van a leer, en 1990, o sea, hace poco nomás, clasifica a las bacterias ya no en reinos, sino en dominios. Es más, desde el año 1976, o sea, el año que yo nací, ya el reino Monera ya no es reino. Ese reino Monera desaparece y se convierte en dos reinos completamente diferenciados, eubacterias y arqueobacterias. A partir de 1990, estas bacterias y estas arqueobacterias se van a diferenciar en dos dominios completamente diferentes. El dominio archea, cuyo único reino son las arqueobacterias, y la bacteria, cuyo único reino son las eubacterias. En pocas palabras, reino Monera no puede darse. Por una sencilla razón, son completamente diferentes. Tú no puedes mezclar agua con camote, porque son dos cosas diferentes. Las arqueobacterias son completamente diferentes a las bacterias, por lo tanto, no pueden estar ni siquiera en un solo reino. Tiene que estar en reinos distintos y en dominios distintos. Es como decir, son dos distritos completamente separados. Uno es Huaycán y el otro es Chosica. O sea, no hay, digamos, similitud en ninguno de ellos. Las bacterias y las arqueobacterias, por lo tanto, son diferentes, debido a que sus células son completamente diferentes. Por lo tanto, reino Monera no existe. Si un profesor les enseñó reino Monera, está desactualizado 45 años atrás. No sé si se me entendió. Sí, sí le entendí, profesor. ¿A quién de ustedes le enseñó todavía Reino Monera? A ver, ¿quién me dice? A mí. A mí, profesor. A ti no, Ruth, ¿no? Porque a ti ya supongo que sí te enseñaron estos dos reinos, ¿no? Reino eubacterias y arqueobacterias, ¿no? Pues como tú ya estás en octavo ciclo, ¿no, Ruth? Ruth está que chatea, creo, con su novio. Bueno. Las eucariotas, en cambio, tienen 4 reinos. O sea, vamos a definir 6. Eso hasta el año 90. Ahora voy a decir el 2021 cómo estamos. 2022, perdón, cómo estamos. Hasta el año 90 hay 6 reinos. El
2022 tenemos 7 reinos. Ahorita vamos a decir quiénes son esos 7 reinos, ¿ya? En el año 90 tenemos el reino de las células de los fungis, de los hongos, que es diferente a las células de las plantas, que es diferente a las células animales, que es diferente a las células protistas. Generalmente, a ti te han enseñado célula animal, célula vegetal y célula de las bacterias, que es células del reino Monera. 3 celulitas has visto tú en secundaria. Aquí vas a ver 7 células completamente diferentes. Arqueobacterias, eubacterias, fungi, plantae, protista y animalia. ¿Estamos? Esos 7 vas a ver. ¿Por qué 7? Porque este protista, el año 2019, mejor dicho, se separó a 2. Uno es el reino cromista y el reino protozoa. Le voy a escribir por el chat esos reinos, para que ustedes lo tengan anotado, ¿ya? Cromista, así. Y protozoa. Esos dos antiguamente estaban unidos en lo que eran los protistas. O sea, las algas y los protozoarios estaban unidos en ambos. ¿Por qué? Por la eulena. Pero la eulena, pues, es difícil de saber dónde ponerla. Hasta el año 2020, donde hubo una diferenciación y podemos decir que pues, la eulena es más protozoa que cromista, ¿no? Es por eso. Bueno, hasta aquí nos quedamos y vamos a ver ahora los sorteos de tema. Ya supongo que habrán tipeado y ahorita vamos a ir al sorteo de temas para que usted sepa la fecha de exposición, la hora y todo lo demás. ¿Hasta aquí alguna preguntita?